Exactamente, Eric, es una entrevista muy interesante. Para nosotros es un verdadero placer y un gran honor recibir aquí en el estudio al ingeniero Juan Carlos Martín Colea. Él es escritor, él es autor de este libro, del libro que tengo aquí en mis manos, Con el alma rota, la pérdida de mis hijas, y esto se refiere al 100% de lo que es el síndrome de alienación parental. Y con él vamos a desenmarañar qué es esto. ¿Qué es este síndrome? ¿De qué estamos hablando? Porque seguramente usted lo ha vivido, si es que ha atravesado por una cuestión de divorcio, y ni siquiera está enterado de lo que esto significa. Y por eso, la presencia del ingeniero aquí con nosotros. Bienvenido, ingeniero, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contento y de verdad muy interesado con este síndrome, que a grosso modo es cuando unas personas se están divorciando y literal y en palabras de apeso podremos decir que se agarran a hijazos. Exactamente. Lo que sucede es que uno de los padres, uno de los progenitores, utiliza a sus hijos como arma de venganza. Así y es. Normalmente hay situaciones no resueltas por algunos de los padres, Claro. y la separación llega a ser tan dolorosa y a veces no entendida por uno de los progenitores, que empieza a utilizar a los hijos. Y como bien decías, esto es algo que ocurre mucho más de lo que queremos pensar. Así es. Hemos oído cuántas veces le robó a sus hijos, puso a sus hijos en contra, envenenó el alma de sus hijos. Claro. Y la realidad de lo que sucede es que tiene nombre y apellido. Es un proceso que se llama el síndrome de alienación parental. Y bueno, yo no lo entendía ni lo conocía. Sufrí durante mucho tiempo el síndrome en carne propia. Yo perdí a mis dos hijas después de mi separación. Y no alcanzaba yo a entender por qué mis hijas me odiaban, porque llegan a odiarte tus hijos, ¿no? Claro. Después de haber tenido una relación amorosa, respetuosa, cariñosa. Sí, y entonces no acabas a entender y te estás volviendo como loco, ¿no? Porque dices, bueno, a ver qué hice, dónde me equivoqué. Y al final te das cuenta que si bien yo no puedo presumir de haber sido el mejor padre del mundo, pero sí puedo decir que nada de lo que he hecho en mi vida merece que yo sea tratado como un delincuente. Por supuesto. Y menos que me sean arrebatadas mis hijas, ¿no? Exacto. Y empecé a darme cuenta, cuando yo leí, porque el doctor Garner es el que nombra el síndrome, en 1983, y leo el síndrome, y lo primero que pensé es que alguien le había platicado mi historia a este doctor. Se ve ahí Porque se dan los pasos uno, exactamente, inclusive con diálogos. Él habla de diálogos que se dan en las relaciones de alienación y diálogos con los que yo viví y sufrí. Es realmente impresionante, ¿no? Claro. Y me puse a investigar. En México no había ningún libro escrito acerca del tema, así que... Es un tema tan común, Juan Carlos. Más Sí. de lo que a veces queremos, ¿no? pero nadie le había puesto el nombre. Claro. ¿No? Entonces Claro. era como así, y no se puede empezar a resolver nada que no conozcas, que Así no es. tengas el nombre, ¿no? Sí. Entonces empecé a escribir el libro porque dije, algún día mis hijas tendrán oportunidad de oír mi historia, ¿no? Mi lado de la historia. Diversión. Claro. Seguí escribiendo y me di cuenta que estaba haciendo una experiencia de catarsis muy profunda, el poder sacar todo este dolor y toda esta desesperanza que te produce la pérdida de un hijo. Claro. Y conforme fui escribiendo más, me di cuenta que este dolor que yo sentía, el tema era mucho más grande que este dolor. Así es. Porque se estaba repitiendo. Conforme la gente sabía que yo estaba escribiendo, me empezaban a platicar. Pues fíjate que mi sobrina, pues fíjate que mi primo, yo tuve un tío, Sí, y ahora ya Volvemos a que es no era más nada más tu común, experiencia, sino ¿no? era la Se va englobada. nutriendo de otras relaciones, situaciones similares. Y entonces dije, esto necesita pararse, porque tiene oportunidad de detenerse. Claro. Esto necesita saberse. Mira, tuve oportunidad de, por ejemplo, me habló una mujer que me dice, me acabo de separar, tiene poco tiempo, y una amiga me dijo, estás alienando a tus hijos. Y yo le dije, ¿qué es alienar? Me empezó a explicar un poquito del tema de tu libro y me di cuenta que en verdad estaba alienando a mis hijos. Te estoy hablando porque quiero leer tu libro, no quiero usar a mis hijos como arma, no quiero destruir a mis hijos, pero hay veces que me gana. Claro. Hay veces que el Es una coraje reacción, y ¿no? la Tal rabia vez. que le tengo Sí. me gana y empiezo a hablar mal de mis hijos, empiezo a maldecir de su otro padre. Y al final lo que estoy tratando de buscar es que se protejan los derechos de los hijos de padres separados.